Anhelo de libertad. Tu crecimiento interno depende por completo de que te des cuenta de que el único modo de hallar paz y contento es dejar de pensar en ti mismo. Estás preparado para crecer cuando finalmente te das cuenta de que el yo que siempre está pensando en tu interior no va a sentirse nunca satisfecho. Siempre tiene un problema con algo. ¿Cuándo fue la última vez que no había nada que te molestara? Antes de que tuvieras el problema que ahora tienes, tenías otro diferente. Y si eres sabio, te darás cuenta de que cuando el problema actual desaparezca, llegará otro nuevo. El fondo de la cuestión es que nunca estarás libre de problemas hasta que te liberes de esa parte interna tuya que tiene tantos problemas. Cuando un problema te esté molestando, no te preguntes, ¿qué debería hacer al respecto? Pregúntate, ¿qué parte de mí se siente molesta por esto? Si te preguntas qué debería hacer al respecto, ya has empezado a creer que realmente hay un problema ahí fuera que debe ser abordado. Si quieres alcanzar la paz en medio de tus problemas, debes entender por qué percibes una situación particular como un problema. Si sientes celos, en lugar de mirar cómo puedes protegerte, pregúntate, ¿qué parte de mí está celosa? Eso hará que mires dentro y veas que hay una parte de ti que está teniendo un problema con los celos. Cuando veas claramente la parte perturbada, pregúntate, ¿quién es el que ve esto? ¿Quién percibe esta perturbación interna? Preguntarte eso es la solución a todos tus problemas. El hecho mismo de que puedas ver la perturbación significa que tú no eres ella. El problema de ver algo requiere una relación sujeto-objeto. Al sujeto se le llama el testigo, porque es el que ve lo que está ocurriendo. El objeto es lo que estás viendo, que en este caso es la perturbación interna. Este acto de mantener una conciencia objetiva de la perturbación interna es siempre mejor que extraviarse en el problema externo. En esto reside la diferencia esencial que hay entre una persona de mentalidad espiritual y una persona mundana. Ser mundano no significa que tengas dinero o una buena posición social. Ser mundano significa que piensas que la solución a tu problema interno está en el mundo externo. Piensas que si cambias las cosas fuera, estarás bien. Pero nadie ha llegado nunca a sentirse bien cambiando las cosas fuera. Pues fuera siempre surge un nuevo problema. La única solución real es asentarse en la conciencia del testigo y cambiar completamente tu marco de referencia. Para lograr la auténtica libertad interior, debes ser capaz de observar objetivamente tus problemas en lugar de perderte en ellos. No hay solución que valga mientras estás perdido en la energía de un problema. Todo el mundo sabe que no hay otro modo de afrontar adecuadamente una situación si ésta te provoca ansiedad, temor o enfado. El primer problema que debes afrontar es tu propia reacción. No podrás resolver nada afuera hasta que te hagas cargo del modo en que la situación te afecta por dentro. Generalmente los problemas no son lo que parecen ser. Cuando poseas suficiente claridad, te darás cuenta de que el verdadero problema es que hay algo dentro de ti
que es susceptible de tener un problema con casi cualquier cosa. El primer paso es afrontar esa parte de ti. Esto implica un cambio en la conciencia, de tal manera que en vez de enfocarte en la búsqueda de la solución externa, te centras en la búsqueda de la solución interna. Tienes que romper con el hábito de pensar que la solución a tus problemas reside en arreglar las cosas fuera. La única solución permanente a tus problemas es entrar en tu interior y soltar esa parte de ti que parece tener tantos problemas con la realidad. En cuanto hagas esto, tendrás suficiente claridad para afrontar todo lo demás. Ciertamente, hay un modo de soltar esa parte de ti que ve problemas por todas partes. Puede que creas que es una tarea imposible, pero no lo es. Es realmente posible abstraerte de tu melodrama. Para ello, basta simplemente con que te observes a ti mismo sintiéndote celoso, temeroso o enfadado. No necesitas pensar en ello ni analizarlo. Basta simplemente con que te des cuenta de tu estado. Céntrate en quién es el que ve todo eso. ¿Quién nota los cambios que se producen internamente? Cuando le dices a un amigo, cada vez que hablo con Tomás me siento muy molesto. ¿Cómo sabes que te sientes molesto? Sabes que te sientes molesto porque estás ahí dentro y por tanto sabes lo que está ocurriendo en tu interior. Hay una distancia entre ti y la ira, el temor o los celos. Tú eres el que está allí dentro notando estos estados. Cuando te asientas en la conciencia del testigo, eres capaz de librarte de inmediato de estas perturbaciones personales. Comienza simplemente observando, sin más. Solo date cuenta de que percibes lo que está ocurriendo allí. Es muy fácil. Lo que notarás es que estás observando la personalidad de alguien que, como todo ser humano, tiene potencias y debilidades. Es como si estuvieras observando a alguien que estuviera allí contigo. De hecho, es como si tuvieras un compañero de habitación. Si quieres conocer a tu compañero de habitación, simplemente prueba a instalarte dentro de ti durante un rato en completo silencio y soledad. Tienes todo el derecho de hacerlo. De hecho, tu espacio interno es tu dominio. Sin embargo, cuando buscas estar en silencio dentro de ti, en vez de hallar silencio, descubrirás que lo que hay en tu interior es una charla incesante. ¿Por qué estoy haciendo esto? Tengo cosas más importantes que hacer. Esto es una pérdida de tiempo. Aquí no hay nadie más que yo. ¿Qué sentido tiene esto? Estupendo. Has dado justo en la diana. Ahí está tu compañero de habitación. Es posible que tengas la clara intención de estar en silencio por dentro, pero tu compañero de habitación no está dispuesto a cooperar. Y no solo habla cuando tratas de estar en silencio, sino que tiene algo que decir acerca de todo lo que ves. Me gusta, no me gusta, esto es bueno, esto es malo. Habla y habla sin parar. Normalmente no te das cuenta de ello debido a que no estás distanciado de él. Estás tan cerca que no te das cuenta de que estás hipnotizado por su charla. En esencia, podría decirse que no estás solo allí dentro. Existen dos aspectos diferenciados de tu ser interno. El primero eres tú, la conciencia, el testigo, el centro de tus intenciones deliberadas. Y el otro es ese personaje que observas. El problema es que la parte observada no calla nunca. Si pudieras liberarte de ella, aunque solo fuera por un momento, la paz y serenidad resultantes
serían las mejores vacaciones que has disfrutado en tu vida. Imagina cómo sería tu vida si no tuvieras que llevar esa cosa contigo donde quiera que vayas. El verdadero crecimiento espiritual consiste en salir de este atolladero. Pero primero tienes que darte cuenta de que estás encerrado allí dentro con un maníaco. En cualquier situación o circunstancia, tu compañero de habitación puede decidir de repente: no quiero estar aquí, no quiero hacer esto, no quiero hablar con esta persona, e inmediatamente te sentirás tenso e incómodo. Tu compañero de habitación puede arruinar en un instante y sin previo aviso cualquier cosa que estés haciendo. Puede echarte a perder el día de tu boda o incluso tu noche de bodas. Esa parte de ti puede arruinarlo todo y generalmente lo hace. Cuando has visto esto y aprendes a no identificarte con tu compañero de habitación, estás preparado para liberarte. Si aún no te has dado cuenta de todo este proceso, simplemente empieza a observar. Dedícate un día a observar todo lo que hace tu compañero de habitación. Comienza por la mañana y procura notar todo lo que dice en cada situación. Trata de observarlo cada vez que te encuentras con alguien o cada vez que suena el teléfono o lo que sea. Un buen momento para observarle hablar es cuando te estás duchando. Verás que nunca te deja ducharte en paz. Te duchas para lavarte el cuerpo, pero tu mente habla y habla sin parar. Te darás cuenta de que solo has tenido un problema toda tu vida, que es justamente este de la voz interna que ahora estás observando. Este problema es la causa de todos los problemas que has tenido. Ahora la cuestión es cómo puedes librarte de este creador de problemas internos. De lo primero que te darás cuenta es de que no hay esperanza de que puedas librarte de él, a menos que verdaderamente lo desees. Solo cuando hayas tomado la decisión de librarte del melodrama mental, estarás preparado para recibir esas enseñanzas y técnicas. Será entonces cuando podrás darle un uso apropiado. También te aliviará saber que no eres la primera persona que tiene este problema. Cuando tu prioridad en la vida sea alcanzar la libertad, verás que existen prácticas espirituales que pueden ayudarte a lograrlo. En un momento dado, te darás cuenta de que tienes que distanciarte de tu psique. Esto se logra estableciendo la dirección de tu vida en tus momentos de lucidez, sin dejar que la inestable y vacilante mente te disuada luego de lo que hayas decidido. Debes darte cuenta de que tu voluntad es más fuerte que tu hábito de escuchar esa voz. Si quieres liberarte, primero debes tomar conciencia y comprender el aprieto en el que estás metido. Después debes dedicarte al trabajo interno de liberación. Debes comprometerte con él como si tu vida dependiera de ello, porque lo cierto es que tu vida depende de ello. Tal como están las cosas ahora, tu vida no es tuya. Le pertenece a tu compañero de habitación, la psique. Tienes que recuperar tu vida. Instálate firmemente en el asiento del testigo y libérate de la sujeción que los hábitos mentales mantienen sobre ti. Esta vida que tienes es tuya, es tu vida. Recupérala. Para lograr la liberación interior, uno debe preguntarse de manera continuada y sincera: ¿quién soy yo? Este cuestionamiento es más importante que leer libros, recitar mantras o peregrinar a lugares sagrados. Simplemente tienes que preguntarte: ¿quién soy yo? ¿Quién ve cuando veo? ¿Quién oye cuando yo oigo? ¿Quién sabe cuando me doy cuenta? ¿Quién soy? Exploremos esta cuestión mediante un juego.
Hagamos como si tú y yo estuviéramos teniendo una conversación. Cuando alguien viene a ti y te pregunta, ¿quién eres? No se te ocurre reprenderle por hacerte una pregunta tan profunda como esta, sino que lo normal es que le digas tu nombre sin más. Por ejemplo, María García. Si escribo en una hoja de papel las letras de tu nombre, te la muestro. ¿Es esto quién eres? ¿Eres una colección de letras? ¿Son estas letras las que ven con tus ojos cuando tú ves? Evidentemente no. Entonces dices, tienes razón, lo siento, no soy María García. Ese es simplemente el nombre con el que se refiere a mí la gente. Es solo una etiqueta. En realidad soy la esposa de José García. ¿Cómo que eres la esposa de José García? ¿Estás diciendo que no existías antes de conocer a José y que dejarías de existir si él muriera o si volvieras a casarte? No es posible que tu verdadera identidad sea la de ser la esposa de José García. Eso es solo otra etiqueta. Es el resultado de una situación o de un evento en el que has participado. Pero, entonces, ¿quién eres? Esta vez respondes, de acuerdo, mi etiqueta es María García, nací en 1965 en Madrid, viví en el barrio de Vallecas con mis padres, hasta que cumplí 5 años. Después nos mudamos a vivir a otra ciudad, fui a la escuela, en la escuela me sacaba sobresalientes, cuando llegué a 5º grado representé El Mago de Oz e hice el papel de Dorothy. Empecé a salir con chicos 4 cursos después y mi primer novio fue Ricardo. Pero en la universidad conocí a José García y finalmente me casé con él. Esa es quien soy de veras. Espera un minuto. Es una historia fascinante, pero yo no te he preguntado qué es lo que te ha sucedido desde que naciste. Te he preguntado, ¿quién eres tú? Y acabas de describir todas estas experiencias. Pero la cuestión es que, ¿quién tuvo todas esas experiencias? ¿Acaso no seguirías siendo tú misma consciente de tu existencia, aunque hubieras ido a un colegio distinto o a una universidad diferente? De modo que te das cuenta de que jamás en toda tu vida te has planteado esta pregunta en serio. ¿Quién soy yo? Y entonces consideras la cuestión y respondes, de acuerdo, soy el cuerpo que está ocupando este espacio. Mido 1,60 m y peso 55 kilos. Y aquí estoy. Muy bien. Cuando hiciste el papel de Dorothy en la escuela, medías 1,20 m y pesabas 35 kilos. De modo que, ¿cuál de las dos eres tú? ¿Eres la persona que mide 1,60 m o la que medía 1,20 m? ¿Acaso no fuiste tú la que hizo de Dorothy? ¿No fuiste tú quien tuvo la experiencia de ser Dorothy en la obra teatral y la misma que ahora está teniendo la experiencia de intentar responder esta pregunta? ¿No eres la misma en ambos casos? Cuando tenías 10 años, ¿no veías un cuerpo de 10 años cuando te mirabas en el espejo? ¿Y no eras entonces la misma, tú misma, que la que ahora ve un cuerpo adulto cuando se ve reflejada en un espejo? Pero, ¿qué hay acerca de ti misma? Esa que está mirando. ¿No percibes una continuidad de tu ser? ¿No es el mismo ser el que ha estado mirando en los espejos a lo largo de los años? Contempla esta cuestión con mucha atención. He aquí otra pregunta. Cuando vas a dormir por la noche, ¿tienes alguna vez un sueño? ¿Quién es el que lo sueña? ¿Qué significa soñar? Tal vez respondas, bueno, es como si en mi mente pasara una película y yo la viera. Pero, ¿quién la ve? ¿Yo? Bien, ¿es ese yo el mismo yo
que se ve reflejado en el espejo? ¿Es ese yo el mismo yo que observa sus sueños? Cuando despiertas de un sueño, sabes que has tenido un sueño. Esto es posible gracias a que en el ser hay una continuidad de conciencia. ¿Quién ve cuando tú ves? ¿Quién oye cuando tú oyes? ¿Quién es el que observa los sueños? ¿Quién ve la imagen reflejada en el espejo? ¿Quién está teniendo todas estas experiencias? Si intentas dar respuestas honestas e intuitivas, dirás simplemente: yo, soy yo. Yo soy ese que está aquí experimentando todo esto. Y esta es la mejor respuesta que puede darse.